En nuestra clase de hoy, continuando con el tema que inició nuestro pastor Alejandro la semana pasada, estaremos estudiando la santificación inicial, sus agentes y sus resultados. La santificación inicial, sus agentes y sus resultados. Y hemos visto 3 lecciones hasta ahora. Número 1, la importancia de la santificación. Número 2, la definición de la santificación. Y número 3, la santificación inicial, su base bíblica y naturales. Y quiero que veamos un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. En primer lugar, en la lección número 1, estudiamos la importancia de la santificación y veíamos que esta es central en el propósito salvífico de Dios. Además de esto, es indispensable en la actividad salvífica de Dios y finalmente que es esencial para el consuelo y seguridad y utilidad de los hijos de Dios. En la lección número 2 estudiamos la definición de la santificación y partimos de la definición que nos da el Catecismo Menor de Westminster en su pregunta número 35, que está aquí en pantalla. La santificación es una obra de la libre gracia de Dios por medio de la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y vueltos en capacidad de morir más y más al pecado y vivir piadosamente. De esta vimos que hay 7 aspectos que la definen sobre su definición, como su autor, su fuente, sus objetos, su naturaleza, su alcance y sus repercusiones prácticas y sus resultados progresivos. Nuestro pastor Julio también hizo una distinción, necesaria distinción entre la santificación y la justificación y remarcó la importancia que es para el creyente poder distinguir tanto en la una sobre la otra. Ahora bien, la semana pasada vimos que la santificación, la doctrina de la santificación, tiene 3 etapas. O podemos hablar de la santificación con 3 etapas. Primero está la santificación inicial. Esa santificación inicial consiste en una ruptura radical del creyente con el pecado en el momento de la conversión. También vimos que la santificación también tiene una etapa progresiva y esa etapa progresiva consiste en el proceso gradual mediante el cual el creyente va muriendo cada vez más al pecado y va conformándose más a la imagen de Dios. Y la última etapa de la santificación es la santificación final, que consiste en una transformación definitiva mediante la cual seremos conformados perfectamente a la imagen de Dios y ya no tendremos relación alguna con el pecado. Estas pues son las 3 etapas de la santificación que serán objeto de nuestro estudio y que abarcan la totalidad de nuestra serie. La semana pasada veíamos la primera etapa de esta santificación, comenzamos el estudio de esta primera etapa de la santificación, que es la santificación inicial. Y veíamos que la santificación inicial es aquella ruptura radical del creyente con el pecado en el momento de la conversión. Y aprendimos que esta ruptura ocurre en lo profundo de la naturaleza. Por eso es radical, por eso ocurre en la raíz del ser. Y esto afecta el resto de las facultades del hombre. Y para fundamentar esta doctrina usamos Romanos capítulo 6, versículo 22, que nos enseña 2 etapas de la santificación. Por un lado, vemos que nos dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de la justicia, siervos de Dios, y eso es la santificación inicial, que ocurre en el pasado con repercusiones presentes. Tenéis por vuestro fruto la santificación, esta es la santificación progresiva, que es el fruto de la santificación inicial, y como fin la vida eterna. De modo que ese pasaje nos sirve como base, como fundamento para afirmar que sí hay una santificación inicial y que esta santificación inicial es distinta a la santificación progresiva, que la santificación progresiva es un resultado de la santificación inicial. Y la estructura que hemos tomado para exponer la santificación inicial consta de estas 4
cosas, de estos 4 aspectos. Primero, su base bíblica. Segundo, su naturaleza. Tercero, sus agentes. Y cuarto, sus resultados. Y quiero que veamos un poco de lo que estudiamos la semana pasada con nuestro pastor Alejandro. En primer lugar, él nos habló acerca de la base bíblica de la santificación inicial. Y para ello partimos de 1 Corintios capítulo 1, versículos 1 y 2. Y en el capítulo 6, también la misma carta, en el versículo 11. Pablo se refiere a los corintios como santificados. Y esta es la base que nosotros usamos para poder fundamentar la base bíblica de la santificación inicial. Y a la luz de estos 2 pasajes se pueden concluir 3 cosas. Primero, que la santificación inicial ocurre en el pasado y repercute en el presente en la vida del creyente. Segundo, que es una obra de Dios sin la cooperación del creyente. Y tercero, que ocurre una sola vez y para siempre en cada creyente. Esto nos lo enseñaba claramente nuestro pastor Alejandro a la luz de esos pasajes. Y en segundo lugar, vimos la naturaleza de la santificación inicial. Y respecto a esta naturaleza, estuvimos viendo en Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2, que la santificación inicial consiste en morir al pecado. Y el morir al pecado consiste en 2 cosas, básicamente. Estar libres del dominio y el poder del pecado. Ya el pecado no es nuestro amo, ni tampoco nuestro Señor, y ser siervos de la justicia. Esto consiste en que somos siervos de Dios, siervos del Señor Jesucristo, estamos bajo sus mandamientos, etc. Y como un esclavo comprado pasaba a ser propiedad de su nuevo amo, Cristo nos compró a precio de sangre, al más alto costo, para convertirnos en sus siervos, por lo que decíamos que la verdadera libertad no es otra que ser esclavos del Señor Jesucristo. Ahora bien, continuando con nuestra clase de hoy, veremos el resto de nuestra exposición de la santificación inicial. En tercer lugar, los agentes de la santificación inicial y en cuarto lugar, el resultado de la santificación inicial. Veamos pues en primer lugar, en este caso, el tercer punto de nuestra exposición, sus agentes. Y aquí debemos preguntarnos quiénes participan en nuestra santificación inicial. Ya hemos dicho que el hombre no coopera en la santificación inicial y que Dios es el autor, el único y trino Dios, es el agente de la santificación. No obstante, nosotros creemos que Dios es una esencia única e indivisible que existe permanentemente en 3 personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aunque creemos que el Dios Trino nos ha salvado, sabemos que cada una de las personas de la Trinidad tuvo un papel específico en nuestra salvación. El Padre, por un lado, planea la salvación, el Hijo ejecuta la salvación y el Espíritu Santo aplica la salvación a los creyentes. De la misma manera, las 3 personas de la Trinidad son los agentes de la santificación inicial. Y cada uno de ellos tiene un papel de vital importancia. Y eso es lo que vamos a ver en primer lugar. Cada uno de los papeles que cumplen las personas de la Trinidad en la santificación inicial. Vemos en primer lugar el papel del Padre, que es el llamamiento. En segundo lugar, el papel del Hijo, que es la identificación. Ya vamos a ver de qué trata esto. Y en tercer lugar, el papel del Espíritu Santo, que es la regeneración. Veamos en primer lugar lo que viene a ser el papel del Padre, el llamamiento. Y quiero que me acompañen a este pasaje que tenemos en pantalla, 1 Corintios 1:9. 1 Corintios 1:9 dice de la siguiente manera: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Este pasaje nos habla acerca de este
llamamiento, nos habla de este llamamiento de Dios y nos enseña básicamente dos cosas. Primero, que Dios el Padre es el autor de este llamamiento. Este llamamiento que es necesario para la santificación inicial es una acción del Padre. Dios el Padre es el autor de este llamamiento. En este pasaje nos podemos ver que dice que fuimos llamados. Fuimos llamados por Dios. Pero ¿a qué persona de la Trinidad se refiere? Al final del versículo se nos dice que nos llama a la comunión con su Hijo Jesucristo. Por lo que concluimos que el pasaje está hablando de una acción del Padre. El Padre es el que nos llama. El pastor Sugel Michelén enseña sobre este llamamiento que es una obra soberana y misteriosa de Dios, por medio de la cual Él nos lleva amorosa y efectivamente a Jesucristo para que podamos ser salvos por Él. Vuelvo a repetir eso. Es una obra soberana y misteriosa de Dios, por medio de la cual Él nos lleva amorosa y efectivamente a Jesucristo para que podamos ser salvos por Él. Vamos a Juan capítulo 6, versículos 44 y 45. Allí en la pantalla está la cita. Juan capítulo 6, versículos 44 y 45, que es un claro ejemplo de que esto es así. Dice la palabra del Señor: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y esta palabra traer es el poder sobrenatural del amor de Dios, sin el cual nadie puede acercarse a Cristo. A eso se refiere esta palabra traer, al poder sobrenatural del amor de Dios, sin el cual nadie puede acercarse a Cristo. Y continúa diciendo nuestro pasaje: y yo les resucitaré en día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, una clara alusión al llamamiento de Dios, y aprendió de él, viene a mí. De modo que Jesús, viendo la incredulidad de los judíos, les dice que la única manera para que alguien se acercara a él salvíficamente era por la obra del Padre. El Padre que atrae, el Padre que habla al corazón. Imagínense las multitudes escuchando a Cristo, escuchando luego a los apóstoles, luego a los pastores y maestros, que tenemos la gracia de Dios y el privilegio de hablar su palabra, mientras nos escuchan las personas a nosotros, a los que el Padre dispuso desde la eternidad salvar. Él les habla al corazón. Mientras nosotros realizamos un llamamiento externo y general mediante la predicación de la palabra, Dios el Padre hace su propio llamamiento interno y particular al corazón de los escogidos. Esto es lo que primero debe ocurrir para que la santificación inicial se lleve a cabo. Que Dios hable al corazón del escogido para que éste corra a los pies de Jesucristo. Eso es lo primero que tiene que pasar. Y lo segundo que nos enseña primero a los Corintios 1:9 es que es lo que ocurre cuando el Padre nos llama. ¿Qué pasa cuando el Padre nos llama? Bueno, nos dice el pasaje, nos enseña el pasaje que la unión con Cristo es el resultado de este llamamiento. La unión con Cristo es el resultado de este llamamiento. Dice nuestro pasaje: fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Y por qué es importante señalar esto? Porque todo beneficio, sin excepción, que nosotros recibimos en la salvación, santificación, se debe a nuestra unión con el Señor Jesucristo. No existe una sola cosa espiritual que recibamos en virtud de nosotros mismos. Todo lo recibimos en virtud de nuestra unión con el Señor Jesucristo. Quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, para que lo veamos. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, dice la palabra del Señor: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Quién es él? El Padre.
el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. En el contexto, en 1 Corintios 1, se nos habla del llamamiento. Vean el versículo 24 que dice, para los llamados, así judíos como griegos. Y en el versículo 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Y esta vocación no es el trabajo, un oficio que tengamos. Es una palabra que puede traducirse también como llamamiento. Claramente en este contexto se nos está hablando del llamamiento del Padre. Y en 1 Corintios 1:30 se nos enseña que a causa de este llamamiento de Dios el Padre, estamos unidos a Jesucristo. Ya que Él nos ha llamado, estamos unidos a Jesucristo. Y Dios el Padre hace que Cristo, la persona del Señor Jesucristo, en virtud de esta unión con nosotros, sea para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo es, por nuestra unión con Él, por el llamamiento del Padre, nuestra santificación. ¿Pueden notar la importancia de la acción del Padre? Él, según su voluntad, nos llama, nos habla el corazón para que de manera misteriosa seamos atraídos por su amor y llevados a nuestro Salvador para ser unidos eficazmente a Él y poder ser santificados. Es por el llamamiento del Padre que esto puede llegar a ser. En segundo lugar, el papel del Hijo es la identificación. El papel del Hijo es la identificación. Y hay dos formas en las que podemos entender esta identificación. Primero, en la encarnación, Cristo se identificó con nosotros. En la encarnación, Cristo se identificó con nosotros. La encarnación es uno de los acontecimientos más importantes de toda la historia. Fue el día en el que el Santísimo Hijo de Dios se identificó con nosotros. En Filipenses capítulo 2, versículo 7 nos dice que se hizo semejante a los hombres. Y el credo de Calcedonia, un credo de la iglesia, un credo antiguo, dice respecto a su relación con nosotros que Él es perfecto en humanidad, que es verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, consustancial, es decir, que comparte la misma esencia con nosotros de acuerdo a la humanidad, en todas las cosas como nosotros, sin pecado. Cristo asumió nuestra misma naturaleza para así tener con nosotros una misma identidad. En ese sentido, nuestra unión con Él se debe a que Él se identificó con nosotros primero. Él tomó la posición como si fuera uno de nosotros. Y si Cristo no se hubiese encarnado, no podríamos estar unidos a Él. Y si no estuviéramos unidos a Él, no podríamos ser salvos, no podríamos ser santos, aún estaríamos en nuestros pecados. Y en segundo lugar, en la conversión, nosotros nos identificamos con Cristo. Él se identifica con nosotros a través de la encarnación. Nosotros nos identificamos con Él a través de la conversión. Vean Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 5 conmigo. Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y es como si le preguntaran a Pablo, Pablo, ¿acaso quiere decir que si al abundar el pecado abundó la gracia, entonces deberíamos pecar más para que la gracia abunde más? Y Pablo responde, versículo 12, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo, ¿y en qué momento morimos nosotros al pecado? Continúa diciendo, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ya que hay que aclarar algo, aquí la palabra bautizados no se refiere al rito del bautismo, sino al hecho de ser sumergidos en Cristo Jesús, ser implantados en Él, es decir, estar unidos e identificados con Él en su muerte. Por ello morimos al pecado cuando Él muere,
Por eso morimos al pecado cuando nos convertimos y nos unimos a él. Porque nosotros fuimos unidos, implantados, sumergidos en el Señor Jesucristo. Y quiero que noten en los versículos 4 y 5 cómo se nos enseña que de esta unión e identificación con Cristo depende toda nuestra santificación. Al estar unidos a Cristo, el estar sumergidos en Cristo, el estar implantados en Cristo, de ahí se desprende toda nuestra santificación. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Aquí sí se está refiriendo al rito. La santificación inicial, aquí lo podemos ver, dramatizado e ilustrado en el rito del bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí está hablando de la santificación progresiva. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, otra vez la santificación inicial, así también lo seremos en la de su resurrección, la santificación final. De modo que tanto la santificación inicial como la santificación progresiva como la santificación final se deben a nuestra unión con Cristo. Y quiero que se enfoquen en las palabras sepultados y plantados, porque ambas palabras, cuando se miran en el texto griego, hacen referencia a una unión muy profunda e íntima, como el eco que nos quiere dar Efesios capítulo 5, versículo 30. En Efesios capítulo 5, versículo 30 se dice que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Así de profunda es nuestra unión con el Señor Jesucristo y en esta identificación que tenemos con él. Quiero traer para ustedes una frase de John Merrill. John Merrill dice respecto a esta verdad, debemos llegar a la conclusión de que es en virtud de nuestra muerte con Cristo y de que hemos sido levantados con él en su resurrección, que la ruptura decisiva con el poder, control y corrupción del pecado ha sido hecha, santificación inicial. Cristo en su muerte y resurrección quebrantó el poder del pecado y triunfó sobre el Dios de este mundo, y por esa victoria nos salvó del poder de las tinieblas a todos los que fuimos unidos a él y nos trasladó a su propio reino. Tan íntima es la unión entre Cristo y su pueblo que ellos tomaron parte en él en todos estos logros triunfales y por lo tanto murieron al pecado, se levantaron con Cristo en el poder de su resurrección, teniendo como fruto la santidad y como fin la vida eterna. Bendita sea nuestra unión e identificación con Cristo por el que hemos recibido esta santificación completa. Ahora bien, la Biblia afirma que estamos muertos en delitos y pecados. En Efesios capítulo 2, versículo 1. Y en Ezequiel capítulo 37 se nos describe como un montón de huesos secos. De modo que Dios habla el corazón de gente muerta, que no puede ver, que no puede oír. ¿Qué debe suceder para que nuestros oídos escuchen, para que nuestros ojos vean? Bueno, ahí está el papel del Espíritu Santo, que es el punto necesario. En tercer lugar, vemos el papel del Espíritu Santo, que es la regeneración. Y quiero que veamos para ello Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5. Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5. Dice el Señor Jesucristo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí Jesús nos revela tres verdades fundamentales sobre la regeneración o el nuevo nacimiento. Son básicamente lo mismo. Primero, que sin la regeneración, es imposible percibir las cosas espirituales. No puedes ver el reino de Dios, no puedes entrar al reino de Dios
Son claras alusiones a esta imposibilidad. Segundo, que esta regeneración es una transformación y una purificación radical. Noten que la idea de nacer de nuevo por sí misma es una idea radical, porque es volver al inicio de la vida. El concepto de nacer es ir al inicio de la vida. Pero no es algo carnal como quería indicar Nicodemo, es algo espiritual y se entiende como una purificación y transformación. Las palabras del Señor cuando dice que si no nacieran del agua y del espíritu, tienen un eco más fuerte en el Antiguo Testamento. Algunos lo relacionan con el bautismo, pero tiene más una fuente en Ezequiel 36, 25 y 26. Ezequiel 36, 25 y 26 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Primero la purificación por medio del agua, luego la transformación radical, un cambio en el centro de mando mismo de la naturaleza humana, que es el corazón del cual mana la vida. Y tercero, que esta obra regeneradora es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que se encarga de que el corazón al que Dios el Padre habla preste su oído, que el espíritu que antes estaba muerto corra hacia el Señor Jesucristo y sea eficazmente unido a Él e identificado con Él en su muerte y resurrección. Esta regeneración es lo que en su sentido más propio llamamos santificación inicial. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Quiero que comparemos este pasaje con la definición del teólogo sistemático Louis Berkhoff, que dice sobre la regeneración lo siguiente: la regeneración consiste en la implantación del principio de la nueva vida espiritual en el hombre, en un cambio radical de la disposición regente del alma, la cual bajo la influencia del Espíritu Santo da nacimiento a una vida que se mueve en dirección hacia Dios. Repito eso. La regeneración consiste en la implantación del principio de la nueva vida espiritual en el hombre, en un cambio radical de la disposición regente del alma, la cual, bajo la influencia del Espíritu Santo, da nacimiento a una vida que se mueve en dirección hacia Dios. Esas tres partes que vemos en la definición de Berkhoff, podemos encontrarlas inmersas también en nuestro pasaje. Primero, la implantación del principio de la nueva vida espiritual. Nuestro pasaje nos dice que la simiente de Dios está en él, en el creyente. Esa es la implantación del principio espiritual de la nueva vida. Esa es la nueva vida que nos es sembrada en el corazón. Además, en segundo lugar, es un cambio radical de la disposición regente del alma. Eso significa lo mismo que hemos dicho desde el principio. Ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros, ya no es un regente sobre nosotros, porque esa autoridad la tiene Cristo ahora sobre nosotros. Por eso nuestro pasaje nos dice que quien experimenta esta regeneración no practica el pecado, es decir, no tiene un estilo de vida pecaminoso ni se mueve en la esfera en la que el pecado es rey. Y tercero, da nacimiento a una vida que se mueve en dirección hacia Dios. Una vida que se mueve en dirección hacia Dios. ¿Qué es lo que el tercero que enseña nuestro pasaje? ¿Dónde nos lo enseña? Cuando dice que no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo el que es nacido de Dios no peca. No puede pecar porque es nacido de Dios. Es como la gallina con los polluelos. Cuando nace el polluelo,
El polluelo va tras la gallina, sigue el recorrido de la gallina, se esconde en la gallina. Ella es su foco y su centro. De esa misma manera, el creyente que nace de Dios, que nace por el poder de Dios, va en la dirección de Dios, es ahora atraído por Dios a hacer su voluntad. Ahora, cabe aclarar que este pasaje no quiere decir que el creyente no peque nunca. De hecho, para llegar a esto, primero tenemos que pasar por Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10. Y en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10, claramente se afirma que en nosotros, primero, hay pecado. Segundo, debemos confesar nuestros pecados. Y tercero, que cometemos pecados. Lo que quiere decir esto es que el creyente ya no vive regido por el pecado. Peca por debilidad o negligencia, pero no porque no tuviera otra opción, porque está sujeto en su voluntad pecaminosa. Por este nuevo principio de vida, por este nuevo nacimiento, por esa semilla puesta en nosotros, por ese cambio, por ese nacimiento que engendra el Espíritu Santo, es que nosotros podemos abandonar nuestros pecados, hacer la voluntad de Dios, crecer en santidad, crecer en las virtudes de la gracia, en el conocimiento del Señor Jesucristo, en el amor hacia el Señor Jesucristo y en la justicia de Dios que es por medio de la fe. Todo esto porque tenemos una nueva vida implantada en la regeneración. Así que el Padre, el papel del Padre es el llamamiento, el papel del Hijo es la identificación y el papel del Espíritu Santo es la regeneración. Por esta obra conjunta de estos agentes tenemos lo que conocemos la santificación inicial. Ahora bien, ¿qué sucede cuando esta santificación inicial llega a cabo? ¿Cuál es el resultado de esta santificación inicial? Vamos a 2 Corintios, capítulo 5, versículos 17 y 18. 2 Corintios, capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por el poder del Padre somos llamados y atraídos poderosa y amorosamente a Jesucristo para ser unidos a Él, y por el poder regenerador del Espíritu Santo somos transformados para ver a Cristo y poder recibir en Él todos los beneficios en virtud de nuestra unión e identificación con Él. Hemos experimentado por el poder del Dios Trino una transformación tal en nuestro ser que podemos ser llamados nuevas criaturas. Por el poder de este Dios Trino y la transformación que obró en nosotros, podemos ser llamados nuevas criaturas. ¿Pero en qué consiste ser una nueva criatura? Acompáñenme a Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10. Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. En este pasaje podemos ver dos sucesos que nos hacen una nueva criatura. Por un lado, somos despojados de nuestro viejo hombre. Nos dice nuestro pasaje que habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Qué es el viejo hombre? El viejo hombre es nuestra vieja naturaleza. Y esta vieja naturaleza tiene tres características. Primero, es con la que nacemos, que tenemos a razón de nuestra unión con Adán. Segundo, es corrupta, por lo que es esencialmente mala y esclava del pecado. Y tercero, es imperfectible,
es imperfectible. ¿Qué significa eso? Que no puede ser perfeccionada, por lo que no puede salir nunca de ese estado de corrupción. Esta vieja naturaleza está irremediablemente entregada al servicio del pecado. Ella le sirve, está entregada, está cegada por la dulzura, entre comillas, del pecado. Por lo que lo único que puede hacer es servir al pecado y no puede salir de ese estado. Por lo que la única salida para que esta vieja naturaleza sea quitada de nosotros es matarla. Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos capítulo 6, versículo 6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El viejo hombre murió el día de nuestra conversión. La vieja naturaleza, si hemos creído verdaderamente en Cristo, ha sido muerta, inhabilitada, puesta inoperante para dar lugar a una nueva naturaleza. Eso es lo que sucede con este viejo hombre, despojado. Pero en segundo lugar, somos revestidos del nuevo hombre. Continúa diciendo nuestro pasaje, habiéndonos despojado del viejo hombre y revestido del nuevo. ¿Qué es el nuevo hombre? Esa es nuestra nueva naturaleza, que también tiene tres características. Primero, es la que es implantada por el Espíritu Santo en la regeneración en virtud de nuestra unión con el Señor Jesucristo. Segundo, es imperfectible. Esta palabra perfectible significa que puede ser perfeccionada. Y aunque este nuevo hombre es de origen divino y es bueno, no es perfecto en sí mismo, pero es perfectible, es decir, puede ser perfeccionado. Y nótenlo cómo el pasaje lo dice, el cual, es decir, el nuevo hombre, conforme a la imagen del que lo creó, es decir, la imagen de Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Una pregunta, ¿algo que es perfecto tiene necesidad de renovarse hasta llegar a un conocimiento pleno? No, si se es perfecto y ya está. Por lo que concluimos con esto, que el nuevo hombre es imperfecto. No tiene un desarrollo total, sino que este desarrollo se va logrando a través de la vida. Eso es lo que nosotros llamamos la santificación progresiva. Y se va renovando y avanza en esa renovación es porque es perfectible, es decir, puede llegar a ser perfeccionado. Y esto nos ayuda a explicar la pregunta que siempre nos hacemos hablar de la nueva creación, de la nueva naturaleza del hoyo. Si hemos sido purificados y transformados en nuevas criaturas, ¿cómo es que seguimos pecando aún? ¿Por qué todavía pecamos? Bueno, por un lado, porque nuestra nueva naturaleza no es perfecta, es imperfecta. Y segundo, porque el viejo hombre dejó una marca profunda en nuestro ser. Y mientras estemos en este cuerpo mortal, corruptible, como enseña Romanos 7, 14 al 25, aún el pecado mora en nosotros. Mientras estemos en este cuerpo, el pecado sigue morando en nosotros. Como dice el pastor Albert Martin, nosotros hemos muerto al pecado, pero el pecado no ha muerto en nosotros. Como aprendíamos la semana pasada, el pecado continúa siendo nuestro enemigo, pero ya no es nuestro amo. Pecamos porque aún estamos en esta existencia terrenal, en la que el pecado tiene influencia en el mundo. Aún en nosotros hay concupiscencias, deseos carnales, las marcas de una vieja naturaleza muerta. Es como si el cadáver putrefacto de esta vieja naturaleza, de este viejo hombre, siguiera dentro de nosotros y su hedor contaminara nuestro ser interior. No puede dirigir nuestras acciones, pero puede contaminarlas. No obstante, mientras el viento nuevo del Espíritu va invadiendo nuestro ser interior, el hedor de nuestra vieja naturaleza irá disminuyendo hasta el día en que el Señor regrese y nos santifique perfectamente. Hemos llegado al final entonces con esto de esta lección. Hemos visto hasta el momento estas 4 lecciones.
Hemos visto la importancia de la santificación. Según la definición de la santificación. Tercero, la santificación inicial, su base bíblica y su naturaleza. Y la santificación inicial, en cuarto lugar, sus agentes y su resultado. Y como enseñanzas finales quiero mencionar las siguientes. Primero, la santificación inicial no depende de nosotros ni de nuestro conocimiento de la misma. Es una obra de Dios Trino, quien nos llama, identifica y regenera para hacernos nuevas criaturas. Segundo, somos verdaderamente nuevas criaturas, hechos según Dios, pero imperfectas y perfectibles en ese proceso de perfeccionamiento, la santificación progresiva. Tercero, el viejo hombre ha dejado su hedor en nuestras vidas y por ello aún queremos pecar, pero ya no dirige la dirección de nuestras vidas. Ya Él no toma las decisiones sobre hacia dónde nuestra vida va. Cuarto, el nuevo hombre que ha sido implantado en nosotros se dirige hacia Dios. No quiere pecar. Debe irse fortaleciendo y avanzar en santidad, pero es el que se dirige y dirige nuestras vidas hacia Dios. En quinto lugar, de nuestra unión con Cristo depende nuestra santificación inicial, progresiva y final. Y para finalizar, quiero traerles 3 preguntas para ustedes como repaso y como aplicación personal. Primero, ¿quiénes son los agentes de la santificación inicial? Y menciona el papel de cada uno. Segundo, ¿experimentó usted verdadera transformación por la que se puede decir que es una nueva criatura al momento de la conversión? ¿Medita usted en estas cosas, en esas circunstancias? Y tercero, ¿puede esta verdad de la santificación inicial, lo que hemos visto en la clase pasada, en la clase de hoy, ser de ayuda en áreas específicas de su vida donde todavía necesita crecer en santificación? Quiera el Señor usar esta enseñanza para nuestra edificación y crecimiento en santificación. Amén. Cierra Juan con una oración. Bueno, vamos a orar entonces al Señor. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias porque en tu misericordia infinita nos has permitido poder ver este tema en la noche de hoy, poder estudiar este tema de la santificación inicial, poder de la gloria encontrar en este tema una fortaleza. Ahora sabemos, nuestro Dios, que tú has producido esta santificación inicial en nosotros. ¿Cómo podemos dudar de la obra del Dios Trino santificando a su pueblo? ¿Cómo dudar de que esta transformación profunda en nuestro ser ha sido efectuada? No hay espacio para duda. Tú eres un Dios eficaz. Tú nos llamaste, Cristo se identificó con nosotros, nosotros nos identificamos con Él por la conversión. El Espíritu Santo nos regenera. Señor, y damos gracias porque podemos decir que somos verdaderamente nuevas criaturas. Nuevas criaturas, sí, imperfectas, también, aún sujetas al pecado por causa de nuestra carne, también, pero perfectibles. Podemos avanzar en perfección y esa es nuestra esperanza, de que a través del uso de los medios de gracia podemos crecer en santificación, hacia la dirección hacia la que quieren ir nuestras almas, porque la simiente tuya que está en nosotros no puede pecar, no quiere pecar, quiere ir en dirección tuya. Señor, desesperadamente te rogamos que nos ayudes a que esa dirección sea predominante en nuestras almas, de modo que podamos hacer tu voluntad, seguir tu camino y honrarte en todo lo que hacemos. Nos ponemos en tus manos dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.